juventud, donde se ejerce tal presión social que las niñas más jóvenes se están sometiendo a cirugías y a cambios ya muy drásticos que incluso vienen a afectar su salud. Pero es porque hay toda una competencia social, ¿sí? Donde es demasiado importante la imagen. ¿Y esto a qué lleva? A la comparación, a estarme comparando. Y voy en las redes, voy subiendo, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ¿sí? Nos va bombardeando y si nosotras no somos sabias, nos dejamos arrastrar por esa corriente. El éxito que busca el mundo no es el mismo éxito en Cristo Jesús. Entonces, a través de ese discernimiento de ver cómo el mundo nos va presionando como mujeres para ejercer cierto tipo de patrones. Ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que me lo recomendó una amiga, el perfil bíblico de la mujer, y se me hace tan interesante ver que lo que nosotros nos imaginábamos como lo correcto, por lo que hemos sido instruidas desde la antigüedad, desde siglos pasados, toda la influencia que ha habido a través de las distintas traducciones bíblicas, ¿no? Desde la traducción en inglés, y dices, pero todo fue influenciado, es decir, en el hebreo original no está descrito de esa manera, porque el hombre y la mujer fuimos creadas en la misma estructura, no en la misma forma de ser, pero sí en un mismo parámetro, ¿sí? En un mismo significado de importancia. Y no nada más es como, la ayuda idónea. No, hay talentos, hay virtudes, hay a la misma significado de grado de influencia que nosotros tenemos y que podemos venir a aportar. Entonces, ambos tenemos un desarrollo muy personal que tenemos que llevar a cabo. Entonces, vamos con el temperamento para conocernos más. En esta parte donde, la imagen, aquí está, están las personalidades. Ahí, no sé si traen lapicero, van a ir palomeando en cuál de los temperamentos se sienten que tienen mayores características. El azulito, el primero, el sanguíneo. Es el sanguíneo primero, perdón, la imagen, mi amor. Ese, exacto. Ahí van a ir desglosando, ustedes chequen, y yo se los voy a ir leyendo. El sanguíneo dice así: es expresivo, es atento, es cálido, es amistoso, es dicharachero, hablador, entusiasta, compasivo. Esto está dentro de sus cualidades o su fortaleza. Ahí tú puedes ir palomeando, sí, me identifico, no lo pienso tanto, lo que es más intuitivo, sí. Después su debilidad es indisciplinada, es inestable, es improductiva porque empieza una cosa y no la termina, empieza otra, no la termina, y es egocéntrica y bastante exagerada. Generalmente la sanguínea va a ser más drama de muchas situaciones que no necesitan tanta importancia. La colérica está en el extremo derecho, es su debilidad, que es frío, no emocional, autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. Esas son sus debilidades. Y sus fortalezas son que es voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, líder. El colérico tiende a ser líder. Ahí es donde, es decir, se le ocurre, hagamos esto y toda la gente lo sigue y va adelante, no tiene miedo
a enfrentar los retos. Digamos que tiene esa voz de mando, ¿no? Pero sí tiende a ser bastante irascible y muy cruel, y tiende a ser muy impetuoso. Yo creo que una de las cualidades importantes es cuando podemos identificar esos temperamentos y decir, sí es cierto, muchas veces soy impetuoso y muchas ocasiones ya estamos reaccionando de manera impulsiva. Cuando la mujer es tiene este temperamento colérico, no lo piensa tanto. Y a veces cuando tú eres sanguínea o melancólica dices, ay, yo quisiera ser como la colérica, ¿no? Así no lo piensa, dice, voy a hacer esto y lo hace, ¿no? Pero si se dan cuenta también tiene sus debilidades. O cuando la colérica dice, yo quiero ser como la sanguínea, a todo mundo le cae bien, ¿no? Que es la gracia que tiene la sanguínea. Pero tiene su debilidad, que es bastante improductiva, porque le cuesta ser persistente. Luego tenemos a la melancólica, dotada, analítica, estratega, abnegada, trabajadora, autodisciplinada. La melancólica es mucho más hacia adentro, mucho más introspectiva, ¿sí? Analítica, observa, habla poco. Cuando tú conoces a una mujer melancólica te vas a dar cuenta que es más observadora y muy introspectiva. Y ellas detectan detalles que tú no te das cuenta y que a veces dices, wow, algo está mal conmigo porque yo no lo noté. Y ella te va a decir, ¿te fijaste que la persona tal hizo esto, esto, esto? Porque son muy analíticas. Pero sus debilidades son que son variables, autocentrados, propensos a la persecución, es decir, son tan introspectivas que tienden a tener como pájaros en la cabeza, ¿no? A sobrepensar mucho. Son vengativas, son muy susceptibles, muy teóricas, insociables, prefieren no pasar tiempo con la gente, para ellas está bien estar un tiempo a solas y disfrutan ese tiempo, no se sienten como mal. Una sanguínea va a decir, ay, algo está mal conmigo, porque la sanguínea necesita a la gente. La melancólica no. La melancólica va a decir, no necesito a la gente, estoy muy bien en soledad. Entonces, es importante reconocernos porque ahí vemos, como yo les decía, la enseñanza pasada. Cuando identificas tu temperamento, primero tienes que aprender a conocernos, porque conocemos a Jesús, al gran yo soy, a nuestro Padre Celestial. Y esa es otra área que también hay que trabajar muchísimo, ¿no? Porque como les decía la ocasión pasada, no es centrarnos en el yo. Y todo, soy el ombligo del mundo y todo me pasa a mí y todo depende de mí. Y luego estamos tan enfocadas en nosotras que eso es un grave problema, porque no rendimos el mismo fruto. Entonces, no, me reconozco, me conozco, sé cómo soy, sé qué fortalezas tengo, qué debilidades, qué necesito trabajar en mis debilidades y no pensar algo está mal conmigo porque soy así. O luego decimos, es que tal persona tiene que ser como yo. En el caso de nuestras parejas, ¿no? Y no, porque si yo disfruto el ser sociable, él no tiene por qué disfrutar ser sociable. Él está bien si disfruta estar a solas. Y no digo, ay, es que qué mal, tú estás mal, ¿no? Y juzgamos, ¿no? No, está bien. Su temperamento puede ser colérico, puede ser melancólico, ¿no? O más bien melancólico, porque el colérico, como es líder, sí le gusta ir delante. Y vamos con el flemático. Es tranquilo, es confiable y muchas veces tenemos dos temperamentos, el predominante y el otro. Hay dos, generalmente. Hay uno que es más fuerte, ¿sí? Que nos caracteriza más.
tranquilo, confiable. El flemático es objetiva, es diplomática, es eficaz, muy organizada. ¿Sí? Es esa mujer que tú ves y que dices, wow, ¿cómo le hace? Se organiza rápido en todo, ¿no? Y la sanguínea le cuesta más. Entonces, eficaz, organizada, práctica. Tiene un sentido del humor maravilloso, la flemática, ¿sí? Y además, calmada y plácida. Es decir, o nos dicen, ¿pero por qué? Si mira, yo me muevo rápido, es que yo soy efectiva, yo hago, subo, bajo y todo. Y la flemática es, no pasa nada, todo tranquilo, todo está bajo el control de Dios, confiemos. Y a lo mejor la sanguínea o la colérica dice, no, pero es que hay que hacer y tenemos que hacer y ser productivos e ir adelante. ¿Está algo mal con la flemática? No. ¿Está algo mal con la colérica? No. Son temperamentos diferentes. Y en la medida en que nos conocemos, aprendemos a respetar esas diferencias. Y primero aceptarme como soy, reconocerme como soy y tener ese entendimiento de que no necesito ser como otra persona, que estoy bien con lo que Dios me ha dotado en mi temperamento, que necesito trabajar en mi carácter, porque el proceso al que Dios nos va a llevar siempre es en el carácter. Esos procesos que van a hacer que maduremos, que confiemos, que nos volvamos más crédulas. Hay gente que endurece su corazón en el proceso y se vuelve más incrédula, más endurece su corazón. Si alguien nos lastima el corazón como mujeres, a lo mejor melancólicas, pues ahora ya no confío tan fácilmente, ¿no? Ya soy más, si de por sí era reservada, ahora soy más reservada, ya no me relaciono tan fácilmente. Pero Dios no nos llama a que hagamos eso en nuestro carácter, sino que sanemos esa herida para que el corazón nos endurezca y podamos seguir confiando sobre todo en Él, sabiendo que Él, perdonando, soltando, sabiendo que Él hará lo que tenga que hacer con cada uno, ¿no? Y no endurecer el corazón y volvernos incrédulas, porque eso nos va a afectar a nosotros, va a afectar a nuestros retoños, a nuestros hijos y a nuestro esposo, ¿sí? Va a afectar nuestras relaciones. Siempre un corazón endurecido daña mucho nuestra personalidad. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Porque estas son las cualidades, estas son las deficiencias. Vemos que en el círculo tenemos algunas de las características mucho más definidas de las que veníamos hablando dependiendo del temperamento. La retraída, por ejemplo, que es como la melancólica, o el otro temperamento que también es más retraído, los dos que están aquí abajo, que son más pasivas, son introvertido y hay timidez y demasiado complacientes. Estas personas que de repente tú les preguntas, ¿y qué hacemos? Lo que tú quieras, está bien, no pasa nada, ¿no? Y nos acostumbramos a eso, ¿no? Y entonces, eso es algo que hay que trabajar. Hay que ser más activos, más desinhibidos, porque tienden a ser también muy recelosos. Por lo mismo, son más así de como me preocupo y mejor, sí, tienden a poner un poquito más de barreras por lo mismo. Entonces, y más solitarios. Esto tiene que ver con la personalidad, con el temperamento, perdón, que es más con los temperamentos que son más retraídos. Los temperamentos ambivalentes es pasivo, respetuoso, ¿sí? Conformista, escrupuloso,
Sensible es impredecible y desvalorizada, ¿sí? Cuando tenemos esa sensación de no querer mucho hacer ir adelante y tratamos de, per- más que nada, perdemos el sentido de nuestro valor personal y estamos como sintiendo que nada de lo que hago vale e importa. Y cuando eso llega, porque el temperamento con el que Dios nos formó y no lo sabemos trabajar y no sabemos lidiar con ello, nos va a detener, ¿sí? Porque eso mismo va a hacer que nos sintamos incapaces de desarrollarnos. Entonces, no puedo ser ambivalente. Hoy sí, mañana no, hoy me gusta, mañana no me gusta. Y después está la dependiente, que es débil, complaciente, cooperativa y pasiva, ¿sí? Sí tiende a ser más cooperativa, pero también tiende a ser pasiva. Entonces, aquí dice que es encantadora, abierta, sociable y activa también. Entonces, ahí uno va trabajando. Si reconozco en mi ambivalencia o en la dependencia este tipo de características, la marco, la coloreo, la subrayo y empiezo a darme cuenta qué cosas tengo que trabajar en mí todavía y que reconozco que están ahí. Es ser independientes, que esto también tiene que ver con ser seguros y empáticos, ¿no? Asertivo, seguro, hay intimidación, violencia, activo, porque el independiente va a ser más violento porque es más aguerrido. El temperamento que tiene esta cualidad de independencia, como es el colérico, el sanguíneo, tendemos a tener algo de violencia, algo de que con lo que hay que trabajar es el no ser, y eso mismo, pero también eso nos hace ser bastante inseguros, no empáticos. Cuando no se trabaja esa parte de la violencia, de la intimidación, se pierde esa empatía y no podemos, nos cuesta trabajo reconocer en los demás que, bueno, es parte de su temperamento, ¿sí? Y que es parte de lo que Dios formó y creó. Entonces, ahí en el reconocimiento es de decir, le tengo que bajar 2 rayitas a eso, a esto, ¿no? Al no ser tan poco empática, ¿sí? A comprender más a mi amiga, a mi compañera, a mi esposo, a mi pareja, donde sea que Dios nos ponga, y ser más pacientes para no pensar que algo está bien conmigo y algo está mal con ellos o viceversa, porque a veces pensamos, está muy bien con ella, pero conmigo algo está mal, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me siento así? Y tampoco es eso. Me reconozco mi temperamento, pero no me dejo llevar ya de una manera ingenua, sin conocimiento. Y después vamos con el DISC. Ahí tienen la hojita, que es un diagrama donde vamos a reconocer qué representa, qué significa que es una influencia, ¿sí? Una dominancia. Y es que muchas veces en nuestro carácter va a haber este sentido dominante. Y hay una influencia, una estabilidad y un cumplimiento. Cada sigla representa una dimensión y estilo de comunicación con características muy, muy propias. Entonces, ¿cuál es la dominancia? Ahí nosotros lo vamos a ubicar, porque describe la tendencia de una persona a ser más decisiva o intentada a la acción, que es como el colérico. Esa es la dominancia, ¿sí?
que es líder, que va a ser con más decisión de hacer las cosas. El sanguíneo igual, el sanguíneo tiene esta parte que reconoce y no lo piensa, aunque sea desorganizada, desorganizado, acomete y lo resuelve. ¿Sí? Entonces hay una característica dominante. Y la estabilidad hace referencia a la actitud de un individuo que se comporta de forma constante y segura. Eso no pasa con el sanguíneo es muy inconstante, ¿sí? Sin embargo, el que es ¿cuál decíamos? ¿El flemático? Sí, el flemático, el flemático es más estable por lo mismo, tiende más a la estabilidad, a la seguridad. Y la influencia se refiere a la inclinación de la persona para actuar de manera persuasiva y comunicativa. Y el cumplimiento consiste en la tendencia de una persona al cumplimiento de las normas y los procedimientos. Porque a veces hay temperamentos que no tienden a estas áreas. Y uno puede reconocer cuando soy, lo hago, lo cumplo, ¿sí? Hay una consistencia de las normas y los procedimientos. Si yo no estoy trabajando con eso, si yo no tengo esa parte de trabajo, lo más probable es que voy a tener problemas en mis relaciones y esto me va a llevar a tener un carácter bastante difícil, bastante complicado y nos va a traer muchos problemas. Vamos con el carácter. Hay aprendizaje, es la capacidad que tenemos de aprender durante los procesos, porque el carácter se va formando con los procesos. Y tengo de dos, dependiendo el temperamento. Dependiendo nuestro temperamento es como yo voy a reaccionar ante el proceso. O lo voy a ver como algo negativo para quedarme ahí y pasar mucho tiempo antes de aprender y reconocer y continuar avanzando, o soy de este carácter que aprende, que dice, este proceso, ¿para qué me sirvió? Lo razono, lo asimilo, pero digo, sigo, voy para adelante, ¿sí? Y esa es la capacidad, nuestro carácter es la capacidad que tenemos para enfrentar los retos de la vida. Te caes, te sacudes, ¿qué aprendo de esto? Y me levanto y sigo. O me quedo ahí lloriqueando, sintiéndome víctima, porque todo a mí me pasa y puede pasar tiempo y ahí se estanca, ¿no? Entonces, tiene que ver con nosotros como individuos, la sociedad, la cooperación, ahí lo describe. Hay factores sociales, ¿sí?, que van a determinar que son los hereditarios, que lo comentábamos la sesión pasada, de nuestra familia, cómo nos enseñaron a enfrentar las situaciones complejas. Y tiene que ver mucho en cómo vimos a nuestras familias resolver los conflictos. En casa se gritaba, yo grito. En casa se usaba mucho el sarcasmo, entonces yo uso el sarcasmo. En casa nadie hablaba de los problemas, de los temas delicados y se evadían, entonces yo no sé hablar de temas delicados y los evado. Hay muchas situaciones familiares que se aprendieron y que son hereditarios, personales. Entonces vemos que hay hábitos también que se aprenden. Vemos la evitación pasiva. Ahí ustedes pueden ir a esto, yo lo hago, ¿sí? Yo soy a lo mejor pasiva, a lo mejor soy evito el daño, ¿sí? O siempre estoy buscando la novedad, ¿sí?
como sanguínea, dependiendo tu temperamento, o si soy evitación de daño, porque a lo mejor soy flemática. Entonces ahí lo marco, dependiendo del cuadro en el que se identifiquen. Hay una dependencia de la recompensa, porque también esa es otra. Por ejemplo, el colérico que tiende a ser líder va a tener mayor dependencia a la recompensa, porque mucho de su estímulo es ese, ¿sí? Tú ves a un colérico que quiere hacer y lo va a hacer porque él ya se fijó en la recompensa y en la meta y lo va a alcanzar. Entonces, cuando el colérico no alcanza esa meta o algo lo frustra, puede afectarle demasiado, dependiendo del carácter, dependiendo de todo el contexto social. ¿Qué está la persistencia? Si hay demasiada persistencia, dependiendo el temperamento, es como nosotras nos dirigimos para ser persistentes, o soy de las que digo, esto pues ya no se dio, no pasa nada, suelto y sigo. O soy persistente hasta que lo logro. Esa característica la tiene mucho la sanguínea, ¿sí? Que a pesar que el colérico, los sanguíneos y coléricos son los dos temperamentos más dominantes, ¿sí? Y esos temperamentos hacen chispas, y es él y yo. Porque él es colérico y yo tiendo a ser sanguínea, en dominante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos temperamentos son muy competitivos y, por ejemplo, el sanguíneo va a ser persistente porque dice, yo quiero hacer esto. Es desestructurado, pero lo alcanzo porque lo alcanzo y lo alcanza. Y luego el colérico dice, pero ¿y cómo lo lograste? Porque para el colérico, como es visionario, como es estructurado, como es líder, tiene que ser A, B, C. Y claro que también lo va a alcanzar, ¿sí? Pero no quiere decir que esté mal uno u otro. Es que son temperamentos diferentes. Pero la persistencia está en este tipo de temperamentos. Ahora, en el flemático, ¿y cuál es el otro? No, los dos de abajo. Melancólico, ellos son muy diferentes. Ellos tienden a ser más tranquilos, ¿sí? Vamos paso a paso y son tan introspectivos que pueden ver desde un sentido muy analítico los detalles, cosa que a los sanguíneos y a los coléricos se nos va. Y ellos son tan introspectivos que ven esas aristas que nosotros no vemos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, cada temperamento tiene sus cualidades y ahí es donde podemos trabajar. Ahora regresamos a el crecimiento en Cristo, ¿sí? Porque dice, vamos a madurar, vamos a crecer. El proceso de crecimiento, unidad, fe y conocimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, crecer va a implicar, ¿qué va a implicar? Lo hablábamos la clase pasada, conocerme, pero de nada sirve que yo me conozca y me reconozca en mi temperamento, en las experiencias, en el carácter, si yo no logro conocer a el gran yo soy. Y ahí es donde está el quick del asunto, ¿sí? Yo tengo que saber y conocer al gran yo soy, quién es nuestro Padre, quién me formó y quién me creó. Entonces, ¿esto qué implica? Implica amarlo. ¿A quién? ¿A mí? Y eso es una gran mentira que se promueve y se promueve y ahorita está fuerte. Amor propio. Y no.
quien me quiera seguir, tome su cruz y venga en pos de mí. Deje su vida pasada, ¿sí? Entonces, todo lo contrario es amarlo a Él, aprender a amar a Dios, aprender a amar sus propósitos en mi vida. ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me formaste así? ¿Cómo me vas a ayudar, Padre, a sanar mis heridas del pasado? Porque siempre las heridas van a detener el propósito que Dios tiene en nuestra vida y no nos va a permitir avanzar y nos va a tener estancadas. No soy capaz, es que yo debería ser como, es que a lo mejor no estoy llamada para esto, y empieza uno a batallar con tantas cosas, ¿sí? Y esas cosas nos van a detener, y esto implica saber amarle a Él, reconocer lo que Él hizo en mi vida, porque si yo lo amo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes, mucho más importante, ama a Dios, ama a tu Padre con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí, de los 360 y tantos mandamientos que puedas haber bíblicos, ahí se resume sencillamente todo. Ahí está como la ecuación. Y si nosotros aprendemos que en el amar a Dios con toda nuestra mente, que no vas por tus fuerzas, que no vas por tus experiencias, que no vas por tus talentos, por tus habilidades, porque si Dios quisiera llamar a los listos y capacitados, pues ninguno estaríamos aquí. Porque Dios es el dueño de todo, es el dueño, es el que da los talentos, es el que da los dones, es el que capacita, Dios es el que prepara, Dios es el que lo hace todo. Él no llama a capacitados, ni a listos, ni a talentosos, nada de eso. Y ahí es donde tiene que hacer clic y entender y decir, yo les decía la vez pasada, la anagnórisis, el reconocimiento. El de, ahora entiendo, me reconozco, pero me reconozco en Él. Y cuando yo llego a ese punto de reconocimiento, digo, ahora entiendo, ¿sí? Él tiene un propósito mucho más grande con mi vida, en la manera en la que Él me formó. Pero para esto yo tengo que perdonar y tengo que sanar. Si no perdono, si no sano mis heridas del pasado, esto me va a seguir deteniendo y deteniendo y deteniendo. Y muy probablemente me va a llevar a ver las cosas de manera negativa. ¿Cómo me doy cuenta que he perdonado? Porque dejo de ver las situaciones en negativo y todo lo empiezo a ver en positivo. Es bien. Sí, pero esto que me pasó es por una razón, ¿no? Sí, pero de esto que yo viví, aprendí algo especial, ¿sí? Sí, pero esta persona que me dañó por una razón. En el pasado, pues, hemos sido heridos muchas veces, pero yo pude reconocer en muchas situaciones y lo entendía, y al principio yo luchaba con eso. Yo decía, no, es que ¿por qué? Y cuando me di cuenta que mucho era de pelear por lo que soy, lo que valgo, el orgullo, porque tiene que ver con el orgullo. Realmente, por el ego. Pero ¿y por qué? Entonces, cuando me di cuenta y dije, claro, ahora entiendo, hierro con hierro se usa. Y si esa persona sigue estando en mi vida y de alguna manera sigue puliendo mi carácter porque sigues viendo y que está hecho chispas y me sigue molestando, ¿no? Y me sigue afectando y me sigue doliendo, es porque Dios está
trabajando en mi carácter. Porque yo no les sirvo como un vaso honroso, digno, si yo no abandono ese resentimiento y ese rencor. Y digo, bueno, sí, no tiene pues mucho que ver conmigo. Trato, veo, reconozco, en esto quizá tenga razón, pero en esto no, y suelto. ¿Sí? Siempre hay que hacer ese análisis agudo. Si hay algo que en mí se está reflejando como un odio, como un rencor, como una amargura, y es porque, ok, lo reconozco, en algo estoy, necesito trabajar en mí, seguramente, porque no somos perfectos, bien lo leímos en el versículo, vamos en la estatura del varón perfecto. Entonces reconozco esa área, lo aprendo, va, lo suelto y lo que sigue, ¿sí? Pero no va a afectar ni mi autoestima, ni mi identidad de hija de Dios, ni mucho menos mi propósito. No va a detener mi propósito. Yo voy a continuar avanzando y ahí es donde nos plantamos seguras, ¿sí? Porque pruebas va a haber toda la vida y toda la vida vamos a ser heridas y lastimadas. Mucho del trabajo, de la falta de aceptación, tiene que ver con nuestro ego. Y muchas veces somos adictas a caer bien, a que nos acepten. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque estamos queriendo agradar a toda una sociedad moderna en lugar de agradarle a Dios. Tenemos que aprender a agradarle a Él. Y háganle como quieran. Estaba leyendo algo sobre lo de Justin Bieber, que cantó una alabanza muy bonita, ¿no? Y con una guitarrita, en medio de tanta gente, y él se plantó, o sea, yo digo, ¡oh, Dios! ¿Lo haría? Y dices, porque tienes una multitud a la que quisieras agradar y decir que hoy escuchen y vean y sientan, ¿no? Y él no quiso impresionar. Y sin embargo, lo criticaron. ¿Por qué? Porque estaba exaltando a Jesús. Y porque hay una sociedad moderna que es más factible que exaltes, porque después Laura Pausini, ¿no? Cantó una donde por ahí dijo algo del diablo o no sé qué, y a ella no dijeron nada. Ella pasó desapercibida, hablaron, tuvo una presentación, ella exalta al enemigo y no la criticaron. Pero a Justin Bieber se lo acabó la sociedad. Lo criticaron, que cómo era posible. Entonces, ahí es donde luego yo reconozco y digo, hey, mantengámonos firmes, mantengámonos valientes. No te preocupes, sé libre. No tienes que agradar al mundo. No tenemos que ser moneditas de oro y caerle bien a todos, mujeres. Al contrario, párate, plántate firme, camina en esa madurez, en esa sanidad a la que Dios nos ha llamado. Pero para eso tenemos que perdonar, tenemos que soportarnos caminando en armonía. Nadie crece solo en soledad, nadie crece sin procesos, nadie crece en un lugar cómodo, en un lugar seguro donde hay esponjitas en las paredes y acá abajo, o en una burbuja donde nada nos hará daño. Nadie crece de esa manera. Entonces, el cuerpo en Cristo se conforma por esa unidad de la capacidad que cada una tenemos en los diferentes talentos, en los diferentes temperamentos. Y eso nos hace distintas, pero eso nos hace maravillosamente completas en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y yo no tengo que batallar con que tal o cual sea igual que yo. Porque, y eso yo siempre me lleva mucho a las relaciones en la iglesia. Porque en la iglesia el cuerpo de Cristo es tan completo, tan distinto, tan diferente, con cuántas cosas tan distintas, talentos, dones, habilidades, que no podemos decir,
es que tal me cae mal porque no, es que debería de ser así. No, tal no me cae bien porque no, debería ser de esta otra forma. No, y no está bien eso. No debemos hacer eso. Al contrario, ¿sí? Reconocernos a cada uno con lo que Dios nos ha dado y caminar en esa libertad y en esa sanidad, pero sobre todo en esa madurez espiritual. Y vamos con el conocimiento del Hijo. Y aquí no se refiere solamente a información bíblica, porque a veces decimos, no, pues yo sí creo en Dios, pero es distinto creer en Él a conocerlo verdaderamente, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una relación, un encuentro profundo, personal y una experiencia real con Cristo. Esa relación, ese encuentro personal es otra cosa. Aquí estamos viendo la personalidad y aquí ahí es mucho más detallado en esa imagen, ¿sí? Así mucho más agudo de las cualidades que tiene cada una de las personalidades y las influencias. Ahí no se nota tanto, está un poquito borroso, pero en su copia salió excelente. Y entonces el conocimiento del Hijo, Filipenses, ¿alguien me ayuda por ahí leyendo Filipenses 3:10? Efesios, otra persona, Efesios 4:14 y Gálatas 5:23, ¿vale? Porque entonces se refiere a una experiencia real con Jesús, a fin de conocerle, a fin de entender, pero esto solamente se logra a través de Cristo. Y se lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Eso yo considero que es bastante fuerte. Conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección tiene que ver, wow, es un conocimiento, yo creo que sí, solamente conforme más lees la Biblia, y no lo considero, no lo creo, lo sé que es seguramente, ¿sí? Que es leyendo la Biblia, que si el hábito de leer, el hábito de conocer el versículo, el hábito de investigar, como les decía la vez pasada, buscas la exégesis, investigas más profundo, checas cuál es el contexto de la cita bíblica, le conoces más, por qué se hablaba de tal o cual situación o tal personaje, por qué hizo esto. Eso nos lleva a un conocimiento más afianzado de Jesús, ya no meramente emocional, porque eso puede pasar. Como mujeres nos podemos centrar en lo emocional. Entonces participamos en sus sufrimientos a llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Esto habla de una fe que madura, no una fe infantil que solo pide y pide y pide cosas, ¿no? Una fe madura, una fe que confía, una fe que es perfecta y se somete a la voluntad de Dios. Entonces, Filipenses 3:10 tiene esas características. Vamos con Efesios 4:14 y aquí es una estabilidad espiritual. Y es que en el mundo siempre escuchamos, ¿no? Es que es estable emocionalmente. También se habla mucho de la inteligencia emocional y que bueno, cuanto más los jóvenes, en el caso de la juventud, tiene mejor inteligencia emocional y tiene mayor voluntad, tiene más probabilidades de tener éxito en un futuro. Porque es persistente, porque se va a mantener estable y demás, ¿no? Pero ¿qué hay de la estabilidad espiritual? Y de eso poco se habla.
para que ya no seamos fluctuantes. Dice, así que no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Importantísimo. El discernimiento espiritual. No podemos ser inmaduras en Cristo. No podemos dejarnos arrastrar de aquí, de allá. ¿Sí? Y qué importante es mantenernos maduras, ¿de acuerdo a qué? Sometiendo, sujetando nuestras emociones al poder del Espíritu Santo. Ya no podemos ser mujeres emocionales. Hoy me gusta. No, mañana ya no me gusta. Hoy sí amanecí de buenas. No, pues no, hoy amanecí y me siento mal y háganle como quieran y aguántenme. No podemos ser así. Eso habla de una inmadurez espiritual. Entonces, cuando nos encontramos de esa manera, tenemos que aprender. El siguiente versículo, aprender a reconocer cómo estoy. Gálatas 5:23, porque tiene que ver con el dominio propio. ¿Ok? Y a veces decimos, es que eso no es práctico, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo lo bajo a mi vida? ¿Sí? Y el cristiano maduro, simple y sencillo, como cristianas, como hijas de Dios, como amadas, hermosas de nuestro Padre Celestial, tenemos que aprender a controlar nuestra boca. Y aquí habla del dominio propio. Y aquí habla de un carácter, ¿sí? Es que en mi casa se acostumbraba que hablábamos así, todo golpeado. Sí, pero ahora somos unas hijas de Dios. Ahora tenemos cultura de reino. Ahora no puedo seguir siendo igual. Ahí es donde entra el dominio propio. Gálatas dice, humildad y dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Y ahí tenemos que tener ese sentido de, ¿no? En mi caso tengo una experiencia muy particular con mis hijos y hoy Rubén lo veía. Mis hijos son varones y realmente son solo... el varón son más, ¿cómo les explico? Son solo ellos, su vida y realmente como más herméticos. El varón es más hermético, esa sería la palabra. Y la mujer parlanchina, activa, ¿sí? Somos diferentes. Pero yo decía hoy, la manera de relacionarme con ellos se ha vuelto hasta de una manera diferente a lo que es en lo cotidiano con las mujeres. Porque el varón es mucho más aguerrido, mucho más fuerte. Entonces, como mamás, cuando tenemos, y bueno, aquí Lupita pues tiene niña, niño, es muy hermoso, porque va a tratar con la dulzura de la niña o la más sensibilidad de la niña y va a tratar con lo aguerrido de su hijo. Y eso es maravilloso porque tiene ambas, bueno, y es todo un reto, ¿sí? Porque cuando ya te enfocas que es varón, es lo aguerrido. Es que nosotras como mamás no podemos ser tan suavecitas y dejarle toda la chamba a ellos, porque son varones. Y el varón siempre, pues así los hizo Dios, va a buscar imponer su criterio. Y cuando se nos están echando hacia un lado que no conviene porque tú ves que van hacia la barranca o se van a tirar al pozo y mi tarea es detenerlos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser mucho más firmes como mujeres y mucho más aguerridas y ser como más determinantes con el varón. Entonces aprendes que el carácter y las decisiones, si tengo un dominio propio, pero también
encuentro como el equilibrio entre ser una mujer que va a ser determinante para las situaciones en las que Dios nos va a poner a enfrentar con los hijos. No podemos caer en ser mamitas de, ay, mi chiquito precioso, bonito, que haga lo que quiera y lo que se le dé la gana al chiquito. No, aunque a veces nos ganan, ¿verdad? Luego decimos, ay, hermoso, pero no. Yo así juego mucho con ellos. Yo, ay, cómo te amo, pero no, haz eso, porque lo tienes que hacer, ¿no? Y tienes que cumplir con eso. Porque es importante, ¿no? El Derek ya sabe como por dónde llegarme. Y así son nuestros hijos con nosotros. Saben el tonito, los ojitos de Shrek, del gatito de Shrek que ponen y lo logran, ¿no? Y entonces nosotras no. Tenemos que mantenernos en esa tesitura. Y pues ahí también entra el dominio propio. Fruto visible, Juan 15:8. Jesús dijo que el fruto va a evidenciar la madurez. Para terminar, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, justo. Entonces, para terminar, debe haber un fruto que va a evidenciar la madurez espiritual. Está bien la inteligencia emocional, está bien toda esta parte del carácter, de nuestros temperamentos, reconociéndolos cómo estamos, dónde estamos, incluso reconociéndolo en nuestros hijos, en nuestros esposos, en el trabajo, porque entonces caminas con más libertad, ¿sí? Dices, es que seguramente es colérico, o seguramente es sanguíneo, entonces ya vas entendiendo, y no tiene que ser como yo, ¿no? Y no tiene que ser a mi manera, y no solo a mi forma, porque solo así se hace de manera correcta. No, como mujeres sabias debemos aprender a caminar en sanidad, en libertad y tener esa seguridad, porque Dios nos llama a eso, con dones, habilidades, temperamentos, con talentos, a tener un propósito en Él, a tener, somos creadas, eso ya lo vimos en Romanos, fuimos creadas para su gloria, para su alabanza y su gloria. No batalles. A veces una amiga me decía, yo toda la vida buscando cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Y claro que lo hay, ¿no? Que Dios nos pone en distintas áreas y vamos, pero fuimos especialmente creadas para su gloria. Ese es el gran propósito que Dios nos ha dado, para su alabanza y su gloria. Yo te diría algo, fluye, ¿sí? Por lo demás, fluye, suéltate, ve viendo donde Dios te va poniendo, donde Dios te va llevando, porque Él nos va llevando, Él nos va poniendo, Él va abriendo puertas, otras las cierra y ahí te dice, por ahí no, es por acá, otra las abre, por ahí es. Y es mucho discernimiento espiritual, el perdón, el dominio propio, el saber dónde ejercer con sabiduría esta madurez espiritual que tiene que ver con la libertad de Dios. Y dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulas, a quien le damos gloria, honra, alabanza, es a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotras podemos mantenernos caminando en esa madurez espiritual. Y para eso fuimos creadas. Pues eso es todo. Les agradezco. Hoy vamos a orar, sí, ¿verdad? Oramos. Ahí donde están en su lugar podemos orar. Podemos cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tu palabra nos enseña cada vez más a caminar con esa madurez espiritual que tú nos das, Señor. Queremos seguir siendo tus hijas que van creciendo, que van madurando, que podemos caminar en esa libertad que tú nos has dado, que podemos ser guiadas por tu Santo Espíritu para
para que tengamos la sabiduría en cada instante de nuestra vida. Que seas tú en cada tiempo, en cada momento, Señor. Si hay heridas todavía en el alma que sanar en cada una de las que estamos aquí, Señor, muéstranos, enséñanos y que podamos ser sanas en este tiempo. Que tú nos muestres, Espíritu Santo, dónde están esas heridas todavía del pasado que no hemos olvidado y que a lo mejor todavía siguen afectando nuestra vida. Hoy queremos ser libres, Padre. Te las entregamos. Ayúdanos. Te amamos, te necesitamos. Ayúdanos a tener ese dominio propio, ese perdón diario, esa libertad para caminar, para ver, para hablar con sabiduría, en sanidad, para guiarnos en libertad, Señor, en tu presencia, sabiendo que tú eres el dueño y nuestro Padre es celestial y que tú no te equivocas y que tú todo lo haces por una razón en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.